Hola a todos. Como parte del equipo de MMG Asset Management, les traigo una presentación donde nosotros expandimos sobre nuestras perspectivas para 2021. A nosotros como el equipo nos gusta dividir nuestras perspectivas en cuatro partes. Empezamos de dónde venimos, pasamos a dónde estamos en el contexto global. Después nos gusta hacer un énfasis en Panamá y dónde está Panamá dentro de este contexto. Y por último pasamos a nuestro posicionamiento, nuestras perspectivas o cómo posicionamos los portafolios de inversión de cara a lo que estamos viendo en el contexto macroeconómico. Para iniciar de dónde venimos, nos gusta ver tanto los índices de renta variable como los índices de renta fija. En este gráfico, para la renta variable, lo que pueden observar en la línea verde y la línea gris es que los índices norteamericanos o las compañías norteamericanas han sido las líderes en los últimos 3 años, especialmente el sector de tecnología, que se benefició muchísimo de las políticas de los del Banco Central Americano. Y esa es la línea gris que representa el Nasdaq 100. Lo que también pueden observar aquí es que el Eurostoxx, que es la línea naranja, es el índice de las compañías europeas que ha sido el gran rezagado de los últimos 3 años. Pasando a renta fija, aquí la historia es un poco similar, ya que son los corporativos americanos los que han sido mayor beneficiados y los mayores líderes de esta política monetaria, tanto del Banco Central americano como de los bancos centrales europeos. Por otro lado, la línea gris, que representa la deuda latinoamericana, ha sido la gran rezagada. Aquí podemos ver la diferencia entre el espacio de maniobra entre los bancos centrales de mercados desarrollados y los bancos centrales de mercados emergentes. Pasando simplemente del rendimiento a las valorizaciones, aquí lo que observamos en esta tabla es que los múltiplos de valorización a nivel mundial están bastante elevados versus sus históricos de los últimos 20 años. Muchísimos, por ejemplo, el S&P 500, el percentil 100, o sea que nunca se había observado un múltiplo tan elevado como el que tenemos hoy en día. Esto parece ser preocupante, pero cuando lo empezamos a comparar cómo está valorizada la renta fija a nivel mundial, lo que observamos es que hoy en día los rendimientos están muy por debajo de sus históricos, muchas veces en el percentil 1. Eso quiere decir que muchos inversionistas se han ido moviendo el espectro de riesgo, desde renta fija hacia renta variable. Ya pasando de dónde venimos, nosotros entonces nos enfocamos ahora donde estamos hoy en día. Y es muy importante primero hacer énfasis en el efecto que tuvo el COVID-19 en las economías a nivel mundial. Por eso es que comparamos dónde estaban las proyecciones de crecimiento y de las proyecciones del PIB de varios países o de varias regiones alrededor del mundo, pre-COVID o pre-pandemia y post-pandemia. Aquí lo que se puede analizar es que muchas economías no se recuperan a sus niveles pre-pandemia por muchos años. Por lo tanto, las proyecciones han cambiado a largo plazo. Ahora, en esta parte nos gusta resaltar cómo reaccionaron los diferentes países dentro del contexto de la pandemia. Y aquí lo que podemos observar es que los países desarrollados utilizaron la palanca fiscal de una manera mucho más agresiva que los países en desarrollo. Aquí, para resaltar, es que los colores verdes son muy positivos, y aquí vemos Canadá, Estados Unidos, Australia, prácticamente toda Europa, mientras el color rojo es muy negativo. Aquí vemos México, la gran parte de África, alguna parte del Medio Oriente, y bueno, amarillo de todas maneras tampoco es positivo, es casi tan negativo como el rojo, y aquí sí podemos observar que los países en vías de desarrollo no tenían tanto espacio o tanto espacio de maniobra como habíamos mencionado anteriormente. Por lo tanto, tiene sentido de que los mercados bursátiles de estas regiones también se vieron rezagados versus a países desarrollados. Pasando a cómo estamos en la parte de producción y manufactura, podemos hacer aquí un comparativo de los índices PMI, que lo que miden es la producción de manufactura y la producción de servicios dentro de diferentes regiones. Y aquí sí pueden ver que en Estados Unidos ya tenemos una recuperación total, mientras que
en algunas regiones, específicamente Europa y Japón, todavía el índice del PMI está por debajo de sus niveles prepandemia. Ahora, pasando de la producción de manufactura al desempleo. Y aquí la foto es un poquito más preocupante, ya que tanto en Estados Unidos, en Europa y Japón, los niveles de desempleo están por encima de los niveles prepandemia. O sea que aquí esto apoya un poquito la retórica de que los gobiernos y los bancos centrales tienen todavía espacio para seguir maniobrando. Esto es un gráfico que nos gusta muchísimo resaltar, y esto es el TG account, o la cuenta general del Tesoro americano. Esto es prácticamente la cuenta corriente del gobierno americano y cómo utilizan esto para gastar dinero. La gráfica en realidad lo que nos dice es que esto se debería normalizar hacia los niveles que veíamos en años anteriores, y cuando esto se normaliza, lo que sucede es que Estados Unidos no tiene que emitir deuda, sino que lo único que utiliza son el ahorro que tiene en la cuenta corriente para impulsar sus programas fiscales. Esto en realidad lo que le va a dar es una presión al alza a los precios de los activos en la parte más corta de la curva. Y ahorita, más tarde, veremos cómo esto afecta a la parte más larga de la curva. Seguimos con la historia del desempleo, y aquí nos enfocamos específicamente en Estados Unidos. Aquí lo que vemos es la misma historia que vimos anteriormente, es que el seguro de desempleo está en niveles elevados todavía. Esto sigue dándole espacio a las autoridades fiscales para ellos seguir impulsando paquetes para ver cómo pueden ir ayudando a que la economía se vaya normalizando. Esto obviamente en el contexto de un país donde tiene muchísimo espacio, maniobra fiscal, para seguir normalizando la economía. Haciendo énfasis a los paquetes fiscales americanos y cómo la economía americana ha seguido utilizando el gasto público para ir atacando la pandemia, podemos observar cómo la tasa de ahorro en el hogar promedio americano ha aumentado a niveles muy por encima de lo que se veía pre-pandemia. Y esto es una mezcla de dos cosas, tanto la parte de estímulos fiscales como la falta de posibilidad de estos hogares de gastar dinero, ya que todo estaba cerrado. Esto en realidad, el mensaje aquí que nosotros enviamos es que este dinero al final va a ser utilizado a largo plazo o a mediano y largo plazo, y este dinero va a llegar y va a entrar a la economía. Por lo que el gasto fiscal o el impacto del gasto fiscal no se ha visto completamente reflejado en los niveles económicos. Por último, la pregunta es cómo se ha visto reflejado el gasto fiscal, el exceso de ahorro y el nivel de endeudamiento de los hogares en las métricas de inflación dentro de la economía americana. Aquí podemos ver dos líneas diferentes. Core PCE es como la Fed mide la inflación, es el Personal Consumption Expenditures, y el Core CPI es el Consumer Price Index, y son dos maneras diferentes de medir la inflación. Una está basada en precios o una canasta de precios, y la otra está basada en un anchoring o en un anclaje de precios de hace 6 años, y se va rehaciendo el índice. La realidad es que en ninguno de los dos índices la inflación se ha visto reflejada hasta hoy. Y esto le da muchísimo espacio fiscal todavía a las autoridades y a las autoridades monetarias también, de seguir impulsando la economía a través de tanto maniobras fiscales como maniobras monetarias. Pasando del contexto global, nos trasladamos a Panamá para entender cómo nosotros, dentro de esta coyuntura que nos encontramos hoy en día, cómo se encuentra el país y sus indicadores económicos. En Panamá nos concentramos dentro de este contexto global en cómo las calificadoras ven o estudian nuestra economía, ¿verdad? Aquí lo que hacemos nosotros es observar los mismos indicadores, entre los cuales resalto el PIB nominal, la razón deuda al PIB y la razón del costo de la deuda o el costo de fondeo de servir los intereses versus los ingresos corrientes del gobierno central. Todas las tres calificadoras nos han bajado el rating,
pero nos mantienen dentro del grado de inversión, la más ácida siendo Fitch, con una calificación triple B menos y una perspectiva negativa. Ahora, ¿cuáles son los indicadores o qué es lo que están diciendo los indicadores macroeconómicos en Panamá? Para terminar, ¿cómo está influyendo la deuda o nuestro nivel de apalancamiento como país en las calificaciones? Primero vemos la razón entre deuda, Producto Interno Bruto. Aquí resaltamos que en los niveles prepandemia que habíamos observado, el nivel de apalancamiento en Panamá ya no se van a observar más, y que nuestros niveles de apalancamiento o la razón de la deuda al PIB van a llegar a niveles cerca del 60% y por superior al 55%. Esto, la verdad que no es positivo, ya que influye en el costo que tienen los intereses dentro del presupuesto o dentro de la recaudación pública de ingresos, ya que el costo de los intereses, que en 2019 era el 15%, va a llegar hasta el 24% de los ingresos corrientes del Estado, número que es preocupante. O sea que Panamá tiene bastantes en el sector público tiene bastantes obstáculos que llevar y que ejecutar para poder salir y volver a los niveles prepandemia y las proyecciones que esperan las calificadoras a nivel mundial. Ya pasando del recuento de dónde venimos y dónde estamos, ¿cómo se traduce eso hacia nuestro posicionamiento y nuestras ideas de inversión? Lo primero que nosotros utilizamos es el comportamiento de la curva de los bonos de diferentes economías y cuál ha sido este. Aquí podemos resaltar la diferencia entre el bono de 10 años de Estados Unidos con el bono de 10 años alemán y el bono de 10 años japonés. Y en realidad lo que está apuntando el mercado es una o mejora perspectiva económica en Estados Unidos gracias al gasto fiscal, o un incremento en la expectativa de inflación que todavía no se ha visto reflejado, pero el mercado se puede estar posicionamiento para una posible sorpresa a futuro. ¿Por qué es tan importante la tasa de 10 años? Es la tasa de descuento como se valoran muchísimas inversiones. Y aquí puedo resaltar el costo de fondeo de muchas compañías a nivel mundial está en niveles bastante bajos, y esto les permite a las compañías invertir más en el caso de ser necesario o incrementar sus operaciones de manera orgánica o inorgánica. Ahora, aquí podemos observar la relación directa entre los múltiplos de valorización que resaltamos en las primeras gráficas y la relación entre este y el rendimiento del bono de 10 años. Aquí lo que tomamos es que entre menores el rendimiento, hay una mayor valorización o un mayor múltiplo de valorización. Y por eso es que vemos la correlación en la parte en la derecha de la curva después de 2019, donde los rendimientos del bono de 10 años han ido hacia la baja y los múltiplos de valorización del S&P 500 ha ido a la alza. Todo este gasto público, ¿qué es lo que ha terminado influyendo? Claro, hoy en día no observamos la inflación materializarse, pero lo que sí observamos es que las expectativas de inflación a 5 años han ido incrementándose. Y eso lo podemos observar desde el bajo de 2020 hacia los altos de 2021. Esto va en conjunto de cómo se ha movido la curva del Tesoro americano. Este nivel de los rendimientos y el apetito del riesgo que vemos a nivel mundial, en parte gracias a las decisiones de las autoridades centrales, se ve reflejado en este gráfico, donde el índice del dólar o el Bloomberg Dollar Index, desde los niveles de 2020, que fueron niveles más altos en los últimos 5 años, se vieron hacia la baja. Eso quiere decir que los inversionistas vendían sus dólares para tomar riesgo en otras economías. Algo muy positivo para los mercados emergentes. Aquí vemos otro eco de la misma historia, y es que el índice de commodities o el Bloomberg Commodity Index lo que indica es un bajo en 2020 con una clara tendencia hacia la alza. Esto quiere decir
que hay una reactivación a nivel mundial, por lo tanto, las materias primas están en demanda. Esto también in, in, implica que hay una toma de riesgo de parte de los inversionistas y de parte de las compañías en comprar materia prima para incrementar su producción. Ahora, ¿cómo traducimos todo esto hacia cómo MMG Asset Management está actualmente posicionado dentro de sus estrategias globales? Primero, mantenemos un nivel neutral en efectivo, ya que sí esperamos que hayan niveles de volatilidad elevados en 2021. Entre los mercados luchan entre la toma de riesgo con la falta de toma de riesgo, y utilizamos el efectivo estratégicamente para comprar activos que nosotros veamos que no estén valorados apropiadamente, ya que hemos resaltado muchísimo el apetito de riesgo de los inversionistas actualmente. Sí nos mantenemos muy constructivos en la parte de renta variable, específicamente en Estados Unidos, donde hubo muchísimo y sigue habiendo muchísimo gasto fiscal y apoyo monetario, y la parte de mercados emergentes, dado al apoyo que tienen a través de la renta de las materias primas. Y también aquí también se puede resaltar que todo ese gasto fiscal en mercados desarrollados al final tiende a caerle a los mercados emergentes. Y los mercados emergentes, como resaltamos en las primeras gráficas, han sido grandes rezagados dentro de los índices tanto de renta fija como de renta variable. En la parte de renta fija, donde nos posicionamos de manera más constructiva, en dos partes, o en tres partes se puede decir. En mercados emergentes, ya resaltados anteriormente, en la parte de TIPS, ya dado a las expectativas de inflación, y en la renta fija de grado especulativo americano, dado a todo el gasto fiscal y el apetito de riesgo de los inversionistas. Por último, nos encontramos neutrales en Panamá, dado a que en Panamá todavía encontramos oportunidades de inversión en el sector privado con rendimientos bastante positivos o bastante superiores a lo que vemos en los rendimientos a nivel global.